Hay tremenda polémica en el país por un lobby promovido por uno de los grupos económicos más poderosos de este país, el grupo Ardila Lule, a través de Postobón. Habría contratado los servicios de un famosísimo lobista para que tratara en el Congreso de convencer a muchos de los legisladores de retrasar por un largo tiempo la implementación del impuesto a las bebidas, a las gaseosas. Esa denuncia la hizo Vorágine. El portal de investigación periodística Vorágine dio a conocer que el grupo Ardila Lule, propietaria de Postobón, entregó el año pasado más de 1.400 millones de pesos a más de 20 candidatos del Congreso para retrasar así la implementación del impuesto a bebidas azucaradas. No podemos dejar que esto suceda. Se hicieron a través de Iván Guillermo Liscano Ortiz, lobista y director jurídico de la organización Ardila Lule, con la finalidad de que el impuesto para bebidas azucaradas no empiece a cobrarse desde noviembre de 2023 como se tenía proyectado, sino para que sea cobrado en 3 años. Por eso en Sin Carreta entrevistamos a Laila Bouchihab, coordinadora de la investigación. Laila, muchísimas gracias por esta oportunidad de diálogo con el Canal 1 a través del programa Sin Carreta, y quisiera comenzar. Laila, ¿cómo se desarrolló la investigación periodística por parte de Vorágine, la investigación que tú coordinaste como editora general de Vorágine? Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. A ver, yo te diría que surgió de jalar 2 pitas. Lo primero que teníamos era un tema, queríamos hablar de impuestos a las bebidas azucaradas, pero nos faltaba la historia, el enfoque. Entonces, ¿qué hicimos? Primero nos preguntamos por los lobistas, porque el lobby, digamos, es una actividad largamente conocida en nuestro país, por los lobistas más activos de las empresas del sector. Así fue como dimos con el nombre de Iván Liscano, el lobista de la organización Ardila Lule y de otros lobistas, y luego lo que hicimos fue pasar un derecho de petición tanto a Senado como a Cámara para que nos dijeran, para saber cuántas veces esos lobistas habían ingresado al Congreso. Cruzamos esa data y ahí descubrimos que este señor Iván Liscano, digamos que era el lobista, uno de los que más sobresalía, y que muy coincidencialmente la mayoría de sus ingresos al Congreso coincidían con las fechas en las que se debatían en el Congreso varios proyectos de ley importantes en materia de salud pública, no solo el impuesto a las bebidas azucaradas. Esa fue la primera pita que jalamos. Y la segunda fue un dato que recibimos de una reunión que ocurrió en Cartagena pocos días después de que el presidente Gustavo Petro se posesionara, y en esa reunión estuvieron la representante por el Partido Verde, Catherine Miranda, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y curiosamente Iván Liscano. Así fue como cruzamos los datos, y de la reunión en Cartagena y de todas las visitas al Congreso de Iván Liscano, así empezamos a construir la investigación. De acuerdo. ¿Qué evidenció en esencia la investigación? Pues mira, hablar, digamos, del lobby y de la influencia o el hecho, pues, de que existan no es novedoso. De hecho, el lobby es una práctica legal que todavía tiene varios grises en su regulación, pero que es legal en el ordenamiento, digamos, jurídico colombiano. Lo que logramos con la investigación fue transparentar en concreto o evidenciar en concreto para la ciudadanía el actuar de un lobista específico, el señor Iván Liscano, que además trabaja para la organización Ardila Lule, que sabemos es la dueña de, entre otras muchas empresas, Postobón, que es una de las mayores productoras de bebidas azucaradas en el país, y lo que hicimos fue transparentar el actuar de este lobista en concreto y cómo ese actuar coincidió con que los intereses de la empresa específica de Postobón se hayan visto de alguna manera como beneficiados con las decisiones que finalmente se tomaron en la reforma tributaria de finales de 2022. De acuerdo. Laila, ¿cuál es la importancia o en qué radica la importancia de haber publicado esta información para el país? Es decir, ¿en qué radica la importancia de que sea publicada esta información? Pues mira, para nosotros es importante eso, transparentar, mostrar que el lobby se tiene que hablar, que no tiene por qué seguir siendo una práctica oculta, que esté como metida por debajo del tapete, y que todos los funcionarios públicos que tengan o que puedan tener conflictos de intereses porque tienen relación con lobistas o con empresas y que puedan tomar decisiones que afecten a esas empresas, que las impacten, deben hacer transparentes esos conflictos de interés, y la ciudadanía tiene derecho a conocerlos. Y el otro aspecto por el cual es muy importante hablar del tema es que en Colombia
se han disparado los casos de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, que casi siempre estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen como una de sus principales razones el consumo en exceso de azúcares añadidos. Y por eso mismo, como una medida de salud pública, se ha decidido, entre otras cosas, que es importante tributar, o sea, que es importante gravar a las bebidas azucaradas para desincentivar el consumo de estas. En otros países la evidencia ha demostrado, digamos, hay evidencia científica de que los impuestos a las bebidas azucaradas sí reducen a mediano y largo plazo el consumo de estas mismas y eso tiene una incidencia en los niveles de obesidad y de sobrepeso en la población que están desbordados en Colombia y en general en América Latina. De acuerdo. Laila, ¿cuáles fueron los senadores y representantes a la Cámara que recibieron aportes económicos por parte de la organización Ardila Lule a través de este lobista? Bueno, aquí sí tengo, digamos, como que aclararte algo y es que nosotros no decimos en la investigación que hubo congresistas que recibieron aportes económicos por parte del lobista. Lo que nosotros decimos es que la intensa actividad de este lobista en concreto, el señor Iván Liscano, de la organización Ardila Lule, para defender los intereses concretos de Postobón, sí dio sus frutos. ¿Y cómo podemos decir que dio sus frutos? Porque resulta que en el gobierno original, en el proyecto original del gobierno Petro, se tenía o se quería, digamos, gravar a las bebidas, la idea era gravar a las que tenían mínimo desde 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Y con eso iban a tener que pagar impuesto la mayoría de bebidas azucaradas que consumimos en este país y casi todas las que produce la empresa Postobón. Pero resulta que gracias a una proposición de 3 congresistas en el Congreso, que te puedo dar los nombres ahora, que curiosamente eran los que habían invitado varias veces a este lobista a que acudiera al Senado o a la Cámara, gracias a esa proposición de esos congresistas se subió de 4 a 6 gramos por cada 100 mililitros y eso dejó por fuera el impuesto a bebidas de Postobón como la colombiana, que es una de las más consumidas, la uva Postobón, los jugos Hit, que de saludables no tienen nada, aunque se venden como saludables, y el Mr. Tea, por ejemplo. Entonces, evidentemente, Postobón sí resultó beneficiado, pero nosotros no podemos decir ni tenemos pruebas, digamos, de que se le haya pagado algo, una remuneración económica a esos congresistas. Sabemos que se reunieron con el lobista y que luego ellos presentaron esa proposición que finalmente fue aceptada en el Congreso. ¿Quiénes son esos congresistas, perdón? Son Efraín Cepeda del Partido Conservador, Álvaro Henry Monedero del Partido Liberal y el senador del Partido de la U, Juan Carlos Garcés Rojas. De acuerdo. Laila, finalmente, ¿quién es este señor Iván Guillermo Liscano que funge como lobista? Es decir, ¿cómo opera? ¿Hace cuánto está en la organización Ardila Lule? Cuéntanos un poco acerca de él. Pues sí, mira, Iván Guillermo Liscano Ortiz es un lobista de muy bajo perfil para la opinión pública. De hecho, nosotros como periodistas es la primera vez que nos enteramos pues de que existía con la investigación, pero es muy conocido en los círculos o digamos para los congresistas y para los altos funcionarios, no solo de este gobierno. Hizo mucho lobby durante el gobierno Duque y su lobby comenzó durante el segundo mandato del gobierno de Juan Manuel Santos, que es cuando se empezó a discutir el primer proyecto de lo que se conoce ahora como la ley de comida chatarra, que fracasó muchas veces en el Congreso. Este señor es abogado, ha ocupado varios cargos en la organización Ardila Lule, actualmente es el director jurídico de la organización Ardila Lule, que es como la gran sombrilla, digamos, de todas las empresas que pertenecen como al emporio, pero sabemos además que hace parte de la junta directiva de Postobón, digamos, la protagonista pues de los impuestos a las bebidas azucaradas, está en la junta directiva de RCN Radio, o sea, tiene poder, tiene mucho poder, y es representante legal suplente del diario económico La República, y además en algunos momentos ha hecho parte de la junta directiva de RCN Televisión. O sea, no es, digamos, cualquier lobista, porque hay lobistas que no tienen tanto poder como él, pero él dentro de la organización Ardila Lule es realmente un hombre muy poderoso. Entonces, a través de este lobby tan fuerte, la organización Ardila Lule logró finalmente desplazar el cobro del impuesto de noviembre del 2023 al 2026, ¿no? Para tener Esa claridad. proposición,
Esa proposición todavía no ha sido aceptada, no ha pasado en el Congreso. Se presentó hace unos días, la trataron de meter como en un mico, en un debate que había sobre el presupuesto para 2024 y la trataron de presentar unos congresistas de Cambio Radical, del partido de la U, del Partido Conservador y se cayó. Pero tienen intención de volver a presentarla pronto. ¿Para qué? Para aplazar la entrada en vigencia de los impuestos. Como está en este momento todavía, empiezan a regir a partir de noviembre de este año, de 2023, pero lo que quieren ahora algunos congresistas es aplazarla, como tú dices, desde enero de 2024, pero eso todavía no se ha hecho efectivo, o sea, no lo han logrado. Ok, o sea que lo que logró evidenciar la investigación de Vorágine es finalmente los movimientos de la organización Ardila Lule para la suspensión o para la retención más bien, que se bloqueara la implementación del pago de impuestos en bebidas azucaradas, ¿de acuerdo? Claro, su influencia para que el tributo, porque es un hecho que va a existir el tributo, su influencia para que el tributo digamos, no impacte tanto los intereses económicos, en el sentido de que ya no son todas las gaseosas de Postobón, sino solo algunas, todas las bebidas azucaradas, sino solo algunas las que van a tener que pagar el impuesto. Y por otro lado, su influencia para que se retrase su implementación y para que sea progresiva. En eso también, digamos que tuvieron triunfo los lobistas, no solo Iván Lizcano, porque en el proyecto original del gobierno Petro esto se empezaba a implementar de una vez con el tributo máximo y lo que logró la industria es que sea progresivo. En 2023 se paga un poquito, en 2024 un poquito más, en 2025 un poquito más y en 2026 ya como la tarifa plena. Eso fue algo que logró la industria a punta de mucho lobby, entre otras prácticas, digamos, en el Congreso. Laila, muchísimas gracias. No, a ustedes, Diego, por invitarnos. Los invito a leer toda la investigación completa en www.voragine.co. Este movimiento de la organización Ardila Lule se suma a los 13.000 millones de pesos que recibieron en donaciones los partidos políticos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal y Conservador por parte de poderosas empresas en el país.